a continuar con la presentación del doctor Martín Sánchez Rodríguez. El doctor Martín Sánchez es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos y expresidente del Colegio de Michoacán. Ha editado o coordinado alrededor de 13 libros, entre los cuales el mejor de los títulos, Riego, Organización Social y Administración de Recursos Hidráulicos en el Bajío Michoacano en el 2005, y Cuando las aguas se dividen, Control de las aguas torrenciales en México, Entartinamiento en el 2018. En coautoría, ha publicado Cartografía Hidráulica de Michoacán en el 2005 y como editor, Cartografía Hidráulica de Guanajuato en el 2017. De igual manera, El eslabón perdido, acuerdos, convenios, reglamentos y leyes locales en el agua en México, con Brigitte Boehm, Herbert Elling y Israel Sandré, respectivamente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés están centrados en la relación de los usos sociales del agua, el paisaje y las delimitaciones territoriales, así como el estudio comparativo de las transformaciones del paisaje en México, Egipto y Chile. Bueno, vamos a empezar con su presentación titulada El paisaje de la desamortización en Zamora. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que una parte de la discusión que se ha suscitado entre ayer y hoy me va a permitir cambiar el título de mi artículo, si es que se publica. En vez de los planos de la desamortización, posiblemente sean los planos del reparto, porque ya vimos que hay diferencias importantes entre la desamortización y el reparto a partir de las leyes que se aplican. Bien, la mayor parte de los estudios sobre las leyes de desamortización y reparto de la tierra de los pueblos indígenas que se han hecho descansan en documentos escritos. Desconocimiento, falta de interés, a lo mejor también falta de metodología. En realidad, no se han trabajado los planos que nos revelan múltiples procesos sobre la explotación de las tierras antes y después del reparto del siglo XIX. Mi participación tiene por objeto hacer una geografía histórica de uno de estos pueblos que demostraron cartográficamente el reparto de sus tierras, además de lo escrito, por supuesto. Se busca localizar evidencias dentro del país transformado la historia de los paisajes prístinos o naturales para convertirlos en paisajes culturales donde se pueden distinguir pensamientos, ideas y emociones. A decir de Juan Nogué, el paisaje no solo nos muestra el mundo, sino que es también una construcción, una composición de este mundo, una forma de verlo. Con la aplicación de las leyes del reparto y desamortización, vemos cómo los pensamientos e ideas sobre el fomento a la propiedad individual impactó en el paisaje de los pueblos indígenas mexicanos y cómo la propiedad corporativa se contrapuso a la iniciativa individual de modelar el paisaje. Bajo este planteamiento, la investigación pretende reconstruir el paisaje del reparto de las tierras del pueblo de Pajacorán, municipio de Ixtlán, distrito de Zamora. Como parte de este proceso, cada pueblo debió contar con un plano oficial que indicara dónde, cuáles y cuántas tierras se repartieron. Pocos son los planos que se han conservado en el estado de Michoacán. En ocasiones se trata de croquis y dibujos a mano alzada. En algunos pueblos, las comisiones del reparto contrataron a ingenieros topógrafos, siendo Pajacuarán uno de estos casos. Por distintas razones, esta cartografía se ha perdido. A través de la lectura del paisaje y del análisis del padrón de beneficiarios, intentaremos nosotros elaborar el plano del reparto. También buscaremos reconstruir de qué manera el pensamiento e ideas del reparto se expresó en el horizonte de este pueblo michoacano y cómo su mensaje en el espacio sobrevivió a la reforma agraria posrevolucionaria. Hay un elemento importante que deseo destacar y que tiene que ver con los pueblos localizados dentro o en la periferia de las zonas lacustres. Me refiero al reparto de la laguna entre los indígenas. Metodología, la siguiente, por favor. Este texto se basa en un trabajo multidisciplinario.
Los archivos que consultamos son el estatal y el de la prefectura de Zamora. La información se complementan. Hay información repetida y hay otra complementaria. Ejemplo, en Zamora hay un inventario y avalúo de los bienes del pueblo y 2 padrones. Uno de los indígenas que deudaban al pueblo por haber vendido todo o parte de sus tierras y otro de todos los beneficiarios de las hijuelas, pero organizados por familia. Los 2 padrones no aparecen en el archivo del general del Poder Ejecutivo de Michoacán. Perdón. También tenemos protocolos de los terrenos cedidos a los acreedores por parte del pueblo y de las fracciones que vendieron algunos indígenas. En Morelia, lo que encontramos, entre otros documentos, son las hijuelas de cada indígena con su extensión, colindancia y organizados por familia. Para nuestro propósito de generar un plano de reparto, la fuente localizada está en Morelia y no en Zamora. De las hijuelas nos interesan los datos que contienen elementos geográficos que nos permitan ubicarlos en un sistema de información geográfica a partir de sus posibles coordenadas. Los puntos que detecto son 5. 1. El primero es el nombre del pueblo, en este caso Pajacuarán. Dentro de este aparecen 14 sitios, potreros o islas que fueron repartidos y es posible ubicarlos. Desafortunadamente iba a tener una presentación, pero no se pudo. Es muy larga y no se pudo cargar. Un tercer elemento es la numeración de cada partija dentro del padrón de indígenas que nos da un orden del reparto. El cuarto punto es la superficie de las partijas medidas en varas y que nosotros las convertimos a metros. Finalmente, están las colindancias que al relacionarlas con cada partija nos forman un territorio que es posible localizarlo en el espacio. Con todos los datos geográficos, se generó una base de datos que nos ha servido para hacer el plano del reparto de Pajacuarán, o por lo menos una parte. Es un rompecabezas que no solo nos facilitará reconstruir los predios entregados, los terrenos entregados a los acreedores del pueblo, la identificación de los indígenas que adquirieron tierras a otros indígenas, algunas de las islas y, lo más complicado, tratar de identificar el orden del reparto de cada partija e incluso su extensión para poder acceder a un análisis más preciso sobre el uso de los recursos naturales. En cuanto al recuento historiográfico, no me entretengo demasiado, solo comentarles que el reparto en este espacio ya ha sido estudiado por 4 académicos, Carlos Tapia, Brigitte Boehm, Martín Sánchez y María García, con perspectivas distintas. Tapia y Boehm lo hacen desde la antropología, Sánchez y Acosta desde la historia. Tapia trata de explicar las transformaciones de la comunidad indígena dentro de una sociedad compleja, buscando ver a las comunidades como conjuntos socioculturales que se adaptaron a circunstancias de una sociedad mayor. Su estudio se centra en los pleitos para poder analizar lo ocurrido en la región y como forma cultural e ideológica por medio de la cual los indígenas enfrentaron las presiones de los actores económicos y sociales no indios, cuyo poder no solo era local, sino regional. Brigitte Boehm estudia el reparto de las tierras de Ixtlán y Pajacuarán. Su trabajo trata de encontrar coincidencias en las relaciones regionales. Estas coincidencias es la presencia de individuos no indígenas en el reparto en los procesos del reparto. Otra coincidencia entre Ixtlán y Pajacuarán es el hecho de que los ejecutores del reparto lo hicieron a instancias de propietarios y arrendatarios, quienes además financiaron los costos, trámites y servicios, apoderándose de tierras comunales. Desde mi perspectiva, en los planteamientos de Brixi, los indígenas solo son sujetos de la voluntad de otros y se descarta la posibilidad de que pudieran estar de acuerdo con el reparto. Para cuestionar esta visión de que los indígenas fueron manipulados por intereses extraños y que no hubo resistencia, Martín Sánchez y María García publicaron un trabajo sobre Pajacuarán donde se enfatiza la proclividad de los indígenas en favor del reparto y resaltan el hecho de que la oposición no cuestionó el reparto, sino la forma en que la comisión lo había planeado, resaltando el faccionalismo comunal.
Tampoco me voy a detener mucho en describir todo el proceso del reparto. Solo quiero destacar que el pueblo de Pajacorán y sus tierras se localizan dentro de lo que fue la Ciénega de Chapala. En el siglo XIX, Pajacorán era una tenencia del municipio de Ixtlán. La mayor parte de sus habitantes vivían en la cabecera de la tenencia y en algunos ranchos. La siguiente, por favor. Sin embargo, su relación con la laguna también se asentaron en pequeñas islas e islotes. Hasta principios del siglo XX, la ciénega era un espejo de agua. En la época de lluvias, muchas ocasiones el agua borraba los caminos, curso de los ríos, lomeríos, islas más pequeñas y llegaba hasta las orillas de la serranía. Pero en invierno y en primavera el agua se evaporaba e infiltraba dejando grandes extensiones libres en su lecho. En secas, aunque parece un valle, la percepción de horizontalidad es engañosa, pues las depresiones más profundas permitían la permanencia del agua. Esto originaba lo que se conoció como la laguna de Pajacorán y la ciénega de Cumuato. Cumuato está en la parte superior y Pajacorán en la inferior. Estos dos cuerpos de agua se alimentaban del antiguo cauce del río Duero. Todas las tierras de la ciénaga, la siguiente por favor, eran explotadas para fines del siglo XIX por los pueblos de Ixtlán, Pajacorán y San Pedro Caro, además de las haciendas de La Palma, Cumuato, Briceñas, Vistahermosa y San Simón. Pajacorán procedió al reparto de bienes del pueblo de acuerdo a la ley local de 1851 y a otros decretos locales de 1868. Probablemente las circunstancias estatales fue importante para el reparto en Pajacorán iniciado en 1868, es decir, fin de la invasión francesa, llegada de los liberales y las necesidades económicas por parte del Estado para fortalecer su economía. En este proceso hubo cambios de comisión repartidora y quejas en contra de sus trabajos. El final del proceso del reparto inició el 11 de febrero de 1879. La comisión tuvo problemas con una fracción de los indígenas, pues acusaban al presidente de la comisión de estar aliado con los hacendados y de favorecer a sus allegados. Esta comisión hizo un haber y un deber antes del reparto. La siguiente, por favor. Uno de los problemas espinosos, además de los inconformes por el reparto, fue considerar los terrenos entregados a los indígenas para su usufructo y vendidos por ellos a los arrendatarios. Se trata de 196 personas de un total de 1,831 indígenas considerados para el reparto. Hablamos de 196 adultos porque los 1,831 es todo el padrón que incluyó a niños y niñas. En cuanto a las tierras repartidas, la siguiente se destaca como las más costosas las tierras cenagosas. Después de dar cuenta del haber, la comisión expuso las deudas que tenía la comunidad, que significaron 26,375 pesos y que fueron pagadas con terrenos. ¿Cuánto le tocó formalmente a cada indígena en su hijuela? 40,07 pesos. Desglosadas, y esto es importante, en 37,15 de los terrenos repartibles, más 2,92 pesos valor de la acción de la laguna. Sobre estas cantidades, debemos considerar a los indígenas deudores a quienes les correspondió menos de los 196 deudores, por lo menos a 72 no les tocó absolutamente nada. Y al resto una hijuela y una acción de la laguna mucho menor, de los 40 pesos. En términos de la tierra se entiende, pero ¿cómo distribuyes una acción en la laguna? Una cuestión importante es el reparto. El reparto son los derechos sobre la laguna, precisamente. La siguiente. Los indígenas de Pajacorán, o mejor dicho, los pueblos que habían asentado dentro o alrededor de los lagos y lagunas, Chapala, Zacapu, Cuitzeo, Páscora, Cigahuán, Colesio y la Magdalena, y cuyos repartos se hubieran producido antes de 1888, es probable que tuvieran la suerte de poder tener una acción o derechos dentro del lago o la laguna.
Por lo menos esto fue lo que ocurrió en Pajacuarán. ¿Por qué aconteció este proceso histórico? La historiografía que ha estudiado la intervención federal en materia hidráulica ha establecido que el acceso a la explotación de las aguas comenzó a modificarse a partir de 1888. Más concretamente, el 5 de julio de 1888, cuando el gobierno federal decretó la Ley General de Vías de Comunicación. No me voy a referir a esta cuestión, ya que ha sido debatida en sus implicaciones. Basta decir que a partir de este día, los mares, lagos y ríos interiores comenzaron a ser declarados como vías generales de comunicación y correspondía a la Secretaría de Fomento su vigilancia y otorgar concesiones o confirmaciones. La pregunta que sale de inmediato es, ¿de quién era la propiedad de la laguna de Pajacuarán, que a su vez formaba parte del lago de Chapala en 1879? Es probable que antes de la Ley sobre Vías Generales de Comunicación de 1888, la propiedad y el usufructo sobre las aguas estuviera regulada por el Código Civil del Distrito Federal y de la Baja California, promulgado en 1870. Y antes seguramente por la legislación colonial que también era utilizado en el siglo XIX. En el inciso sexto del artículo 802 se deduce que en México había lagos y lagunas de uso común y lagos y lagunas de propiedad particular. Era la laguna de Pajacuarán de propiedad particular antes de 1888. Y cuando hablo de propiedad particular, tomo en consideración que la propiedad corporativa, en este caso el pueblo, es un ente particular y que al declararse el reparto a cada indígena, le tocó una acción. Bueno, vamos sobre el mapa del reparto. Como ya dijimos, el mapa original del reparto se perdió o se lo robaron. Sabemos que se contrató al agrimensor Ignacio Ochoa Villagómez. El ingeniero Ochoa era conocido en Zamora, donde elaboró distintos planos de haciendas. Estudió en la Ciudad de México la carrera de ingeniero topógrafo. Hizo planos también en Jalisco y Veracruz, pero no conocemos el plano de Pajacuarán. Frente a la carencia del plano oficial y a las necesidades de reconstruir el paisaje del reparto, nosotros vamos a tratar de hacerlo. Suponiendo que los datos del ingeniero son correctos, lo que hicimos fue ubicar la extensión de los terrenos donde dentro de un potrero, lo que hicimos fue ubicar la extensión de los terrenos dentro de un potrero e isla. Fueron 191.96 fanegas. Definir con precisión cada una de las zonas marcadas en el avalúo es complicado. La única referencia de cómo se dio el reparto dice que a cada indígena se le dieron los mismos terrenos que poseía y que se situaron a los miembros de una misma familia o tronco común juntos hasta donde lo permitían las condiciones topográficas. Nosotros identificamos algunos territorios con base en lo que dicen las medidas del reparto. Pretendemos mostrar los pisos ecológicos que se repartieron y entender por qué a algunos indígenas les correspondió una extensión mayor que a otros, aun y cuando en metros la diferencia es muy, muy pequeña. Si consideramos que estos terrenos les fueron entregados antes del reparto, entonces tenemos la posibilidad de explicar la explotación de la tierra en un periodo amplio de tiempo. También queremos mostrar el factor de las videoconferencias y la familia está complicado. También queremos mostrar el factor del tamaño de la familia como elemento para controlar un mayor territorio, aunque este fuera mínimo. Por ejemplo, hay familias compuestas de 10 individuos o por 2 individuos, y esto hace una gran diferencia en terreno. En la porción cubierta totalmente de agua, las islas de Peribán, Guayabo y Pueblo Viejo fueron relativamente fáciles de ubicar. Pon la siguiente, por favor. La cartografía, la cartografía antigua nos da elementos importantes para su ubicación. En el primer mapa, ya no le cambies, ¿eh? En el primer mapa se localizaron las curvas de nivel del lago de Chapala.
También localizamos la curva del nivel en donde se desprende la serranía que circunda la Ciénega de Chapala. El trabajo más difícil fue localizar las islas más pequeñas como el Salitrillo, Sosa y el Ganado, entre otras. Por testimonio de los habitantes, que es las imágenes que estamos viendo, y recorrido de campo, sabemos que muchas de las islas son artificiales, es decir, creadas por los indígenas durante el periodo prehispánico en los sitios de mayor elevación de la Ciénega. ¿Cómo reconstruir el paisaje del reparto del siglo XIX en un paisaje totalmente distinto? ¿Cómo encontrar las islas que desaparecieron por la intervención de los ejidatarios de emparejar sus tierras como se nota en las tomas aéreas? El paisaje escondido del reparto está dentro de un paisaje más contemporáneo, cambia la diapositiva, y que lo denominaremos como paisaje del reparto agrario. Este esfuerzo nos ha costado cierto desvelo y una lectura más atenta de documentos. Los resultados están a la vista. También difícil, la siguiente, fue localizar los terrenos que fueron entregados a los acreedores de la comunidad. Algunos de estos terrenos que están en verde los pudimos localizar con como la isla del Guayabo, la Sancheña, las Pajitas y los Quiotes. La siguiente, lo más difícil fue ubicar los terrenos dados a cada indígena en el orden que creo debieron ir. Debo decir que hasta soñé cómo hacer esta parte del plano. La siguiente, la existencia de la laguna, la presencia de islas y lo inmediato de la serranía obligó a los miembros de la comisión repartidora a definir polígonos rectangulares de cada partija. Estos polígonos son variables. Tienen en común que son estrechos de frente, van de 3 a 30 a 300 varas, o sea, de 2.10 metros a 210 metros, pero largos de fondo, 300 a 3000 varas, es decir, de 210 metros a 2106 metros de profundidad. Esta formación, la siguiente, esta formación de polígonos no solo se aplicó, la siguiente diapositiva, esta formación de los polígonos no solo se aplicó en las partes de los cerros o zonas no inundables de la laguna de Pajacuarán, también se implementó en varias islas como Peribán, Ballesteros y Sosa. No ocurrió lo mismo con la isla, la siguiente, con la isla del Pueblo Viejo, antigua ubicación de Pajacuarán. En este punto vemos cómo el reparto se realizó en triángulos, algunos isósceles y otros escalenos, todos más anchos en la parte colindante a la laguna y en ángulo sobre la cima del cerro. Al inicio de nuestra participación afirmamos que el paisaje es una construcción social cotidiana modificada por la acción del hombre. El paisaje es un producto de un tiempo en donde se guardan huellas o artificios como elementos culturales o atributos humanos que se han convertido en una expresión de la civilización. La modificación cotidiana del paisaje va generando múltiples escrituras que deben ser desagregadas para poder entenderlo o reconstruirlo, porque los trazos escritos a través de los artificios emiten un mensaje o una escritura que altera el comunicado señalada, redactada en distinto momento. El primer artificio que seleccioné son las cercas de piedra que limitan una o varias partijas de tierra. Son las imágenes, la siguiente también, por favor. Y así podemos reconstruir las hijuelas de Tecomatán, el sur del Fondo Legal, el Chacalotre y otros espacios. Hay otra huella, que no tenemos imágenes, que es más difícil de localizar, pero que nos señala la existencia de una partija aunque no existan las cercas. Nos referimos a la roturación del terreno, cuya división entre partija y partica se evidencia ante el ojo humano en una toma aérea. Los recorridos de campo, la siguiente, las entrevistas y el análisis de la imagen satelital nos permiten identificar otros hechos culturales. Por ejemplo, la localización de la Zanja de las Navajas. Este vallado se ubica al sur de las tierras repartidas de la isla de Peribán. Llegamos a la parte de las hijuelas y espero que me alcance el tiempo. Para tener una idea de la superficie de cada hijuela, tuvimos que hacer una base de datos con cada partija, buscando los elementos geográficos. Los puntos a considerar son el número de la hijuela, el nombre del indígena, las medidas de frente y sur
y las colindancias. Esto nos genera un rompecabezas que estamos en proceso de cartografiarlo con mayor precisión, donde se podrán incluir las partijas con una mayor precisión y su orden en los potreros, la siguiente. Pero este es un trabajo que requiere un cuidado que fue posible hacerlo parcialmente, como se ven en las imágenes. En este caso son 3 potreros y lo que hicimos fue cada una de las rayas que están dentro de los potreros es una partija. Es mínima, insisto, es muy pequeña de lo ancho y muy aparentemente muy larga de lo largo. La siguiente. Un detalle nos puede ver más o menos que si nosotros seguimos la línea hacia arriba de las partijas, en lo que vemos la línea de los que van hacia el valle, parece que hay coincidencias, es decir, que no estamos tan mal en la repartición de las partijas. Esto evidentemente tiene que hacer una manipulación en el trabajo y eso lo debemos a la participación en este texto del ingeniero Marco Antonio. La siguiente. Como podemos ver, son las partijas en Tecomacán. Si ustedes pueden ver a la derecha, las partijas son mínimas, ¿sí? Por eso es importante la cuestión de que se reparten en núcleos, porque siendo mínimas y con una familia de 10, entonces tienes un control mayor. También podemos ver la siguiente, cómo a los indígenas deudores, después de la T de Tecomacán, siguen hacia la izquierda y hay una partija muy pequeña que mide 2 metros y es la partija que se le dio también a un indígena que era deudor de la comunidad. Y también aquí vemos cómo las líneas que nosotros colocamos a partir del programa coinciden con las líneas más grandes que están sobre el territorio. Es decir, que aquí tenemos una familia que controla, donde está Tecomacán, 1, 2, 3, 4 partijas de cada indígena. 5 minutos, Martín. Sí, termino casi. Siguiendo las colindancias entre potrero y potrero, pudimos observar la existencia de indígenas, hombres y mujeres que parecen haber adquirido terrenos a otros indígenas. Como se puede observar, en el plano general, siguiente. En el plano general falta mucho por hacer. Todos estos espacios que no están señalados son lo que nosotros trataremos de reconstruir, sobre todo en la parte baja del plano. Tenemos ya la información, hay también algunas islas que no las hemos podido localizar y lo que tiene que ver con la mancha de la ciénega, pues eso no se repartió. Después vamos a ver que cuando se llega la desecación de la ciénega, hay también una serie de asuntos que a los que tenían acciones en la ciénega, y terrenos dentro de que colindaban con lo que era la laguna, los empresarios, Manuel Cuesta Gallardo, que se encargaron de la desecación, empiezan a negociar con ellos y les cambian su derecho, ¿sí?, sobre la laguna o sobre las tierras de la laguna por una concesión del gobierno federal. Y bueno, las consideraciones finales, pues ya para otra ocasión que se publique el libro. ¿Tienes un par de minutos todavía? Bueno, unas cuestiones, la elaboración del mapa, consideraciones finales, la elaboración del mapa del reparto de Pajacuarán junto con la documentación de archivo nos permitió sostener que el reparto de los bienes indígenas ocurrió en la materialidad del espacio. A pesar de la oposición que despertó en una fracción indígena y que duró varias décadas, el reparto nunca fue cuestionado. Las diferencias que existieron y que se prolongaron por varios lustros se debieron a la existencia de una fracción de indígenas que cuestionó el reparto encabezado por su representante. La identificación de parte de los terrenos repartidos nos ofrece elementos para ver las estrategias de parte de los indígenas para su sobrevivencia cotidiana. Contar con una hijuela cerca de la laguna permitía mayores facilidades para la pesca y la recolección de tule.
tener una hijuela en el punto del cerro de Pajacuarán, donde se localiza el rancho de Fray Domínguez, significaba un mayor esfuerzo para la pesca, pero no para la recolección de madera. Por otra parte, lo largo de las partijas en las faldas del cerro les facilitó poder explotar diferentes nichos ecológicos. En los dos casos, la posibilidad de contar con una familia numerosa seguramente permitió incrementar la explotación de la tierra y obtener mejores beneficios. A pesar de que Pajacuarán fue objeto de distintos estudios, ninguno había reparado en el reparto de la laguna. El valor de una acción de 2 pesos con 94 centavos como promedio general da cuenta que este espacio también fue repartido. Con eso termino. Gracias. En primer lugar tenemos a Antonio Escobar Olmstede con la presentación del trabajo de los derechos de apropiación sobre recursos a la memoria del despojo, Tacámbaro en la transición del siglo XIX al siglo XX. Antonio Escobar es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social desde 1986. Realizó sus estudios de doctorado en el Colegio de México y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2002 obtuvo la beca Guggenheim y entre 2014 y 2015 disfrutó de una fellowship por parte de la Universidad de Texas en Austin. Ha publicado capítulos de libro y artículos en revistas en México, Argentina, Francia, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda, Brasil y Alemania, entre otros. Ha coordinado y co-coordinado diversos libros sobre la temática agraria y los pueblos indígenas en el siglo XIX, además de que ha impartido clases en licenciatura y posgrado en diferentes países como Ecuador, Chile, Estados Unidos, Argentina, además de México, obviamente. Ha realizado investigaciones en torno a los factores que llevaron a la reestructuración del paisaje agrario e hídrico en los valles rioverdenses en el estado de San Luis Potosí, en la transición del siglo XIX al XX. En la actualidad está desarrollando un análisis sobre las negociaciones, acuerdos y conflictos en torno a los recursos naturales de 1856 a 1936 en los valles centrales de Oaxaca, ¿no? Entonces, le cedemos la palabra al doctor Escobar. Buenas tardes, bueno, todavía días, casi tardes. Voy a compartir una presentación y ustedes podrán apreciar que hay un cambio en el título de la presentación a lo que comentó y está en el programa del evento. ¿Cuáles son las razones, digamos, del cambio del título de la presentación? Cuando empecé a revisar los libros de hijuelas, ¿no? Después de que Matthew Butler amablemente me escogió para trabajar Tacámbaro en una decisión totalmente democrática de parte de él, ¿no? Pensé en la primera lectura del primero de los 7 libros que correspondían a Tacámbaro, que lo que estaba percibiendo era una especie como de un memorial del despojo. ¿En qué sentido? En que estaba percibiendo cómo las comisiones vendían terrenos, cómo los apoderados y los representantes argumentando conflictos de linderos o la necesidad de pagar impuestos, querían vender terrenos, cómo estaba jugando, digamos, el prefecto del distrito de Tacámbaro a favor, ya sea de algún representante, de algún apoderado, o sencillamente en qué términos parecería este proceso darse en la pérdida de los terrenos, de algo que también yo pensaba que estaba leyendo, que era en torno a la comunidad indígena de Tacámbaro. Conforme fui avanzando, digamos, esta idea del memorial del despojo no es mía, sino tanto Emilio Curi como Michael Dussey, Romana Falcón y otros autores han hablado del memorial del despojo a partir, digamos, de los expedientes agrarios después de 1915. Pensé que básicamente, a diferencia de lo que ayer planteó Diana Birrichaga sobre los derechos de propiedad,
Lo que aquí estaba comenzando a ver, y es también algo que voy a explicar más adelante, eran formas de derecho de posesión, ¿sí? Lo que se estaban manifestando sobre los recursos naturales. Y eso también a partir, digamos, de la lectura sobre un conflicto que había sobre los bosques entre Tacámbaro y Acuitzio. Este último estaba en el distrito de Morelia. Entonces, opté por centrarme básicamente en la idea de los derechos de apropiación de recursos, que es también un concepto que utiliza la historiografía española, básicamente de Iñaki Iriarte y José María Lana, en el cual, digamos, ellos mencionan que para ir superando un poco la idea de los derechos de propiedad que impuso la historiografía a partir de Rosa Congost, era mejor pensar en los derechos de apropiación de recursos. Conforme fui terminando después los libros, enfrenté una serie de dilemas a los cuales, digamos, tuve que dialogar, y a lo cual agradezco también públicamente, con Matthew, ¿no? Con Martín, con José Alfredo Pureco, con Helga Beiteman, en el sentido de cómo pensar lo que yo había estado encontrando para el caso de Tacámbaro, podía ser útil analizarlo a partir, obviamente, de una sola fuente, que son la fuente de las hijuelas. En este sentido, también, antes de continuar, sin duda hay que agradecer, y agradezco infinitamente, tanto a Rocío Verduzco como a Yolanda Castillo, a Marlene Alvarado y a Sujei Miranda, quienes durante 2 años trabajaron arduamente, ¿no?, en proceso de digitalización de las hijuelas. Lo que yo les voy a presentar en esta ponencia es, digamos, 3 grandes partes. La primera es un contexto general del distrito en términos más o menos demográficos, productivos y estructuras agrarias, que debo de asumir que es básicamente lo construí en el sentido de pensar más en cómo responder mis dudas, mis propias dudas, y contextualizar lo que estaba percibiendo en los libros de hijuelas. La segunda parte, que afortunadamente la trataré muy breve porque se ha discutido en los 2 últimos días y medio, que es en general en relación a la legislación y lo que implicó, digamos, la legislación en términos de la propia comunidad, entre comillas, de indígenas de Tacámbaro, y quizá una breve reflexión desde mi perspectiva como no estudioso, ¿no?, de Michoacán, pero sí interesado en los procesos históricos y en la historiografía de Michoacán. Y el tercer tema sería en torno a lo que da título a esta nueva ponencia, que es el ser indígena, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser indígena en Tacámbaro y en el distrito de Tacámbaro en la segunda mitad del siglo XIX? Y también qué implica hablar de comunidad indígena durante este proceso de reparto que se da. Básicamente, como todos los colegas que me han antecedido, insisto, gracias a Matthew, me introdujo en un distrito que de lo único que sabía de Tacámbaro eran 2 cuestiones. Uno, que ahí había nacido la esposa de Lázaro Cárdenas, y, digamos, la presencia de Morelos en la parroquia de Carácuaro. También enfrenté, digamos, el problema de una historiografía no muy abundante a diferencia de otros distritos, y donde desafortunadamente de los textos que a mí me hubiera interesado consultar no pude acceder en el internet. Fue un texto de Gerardo Sánchez sobre Carácuaro de Morelos, que es muy citado por diversos autores, pero que desafortunadamente no está en Open Access ni en PDF en el Google. Lo que ustedes están viendo en este mapa estático es, digamos, las líneas negras son los lugares que se hablan en las hijuelas relacionadas a Tacámbaro, y las azules las marco por 2 cuestiones, y un poco es también a partir de la conversación que tuve con Juan Manuel Mendoza, es cómo participan, digamos, en este enfrentamiento por la apropiación de recursos, tanto Cuanajo, los habitantes de Cuanajo, Tupátaro,
pero básicamente el conflicto es en contra y en torno a Cuitzeo por esta zona de los bosques, que si lo ven ustedes con el cursor, ¿sí? En términos, digamos, de una proyección para que ustedes puedan darse cuenta del tipo de orografía y el tipo de situación que se enfrenta Tacámbaro, les voy a mostrar una visión aérea que lo más importante es en este momento es que ustedes perciban, sobre todo en la zona norte hacia donde se está moviendo la imagen, cómo está la mayor concentración de zonas de cultivo, ¿sí? Y casualmente son las zonas que están en conflicto, estuvieron en conflicto con Acuitzeo sobre los límites y la utilización de los bosques a partir de 1830 hasta un convenio que se firma en 1894. Este hecho, ¿sí?, nos llevaría, digamos, también a pensar en un diálogo en cómo se refleja, digamos, el reparto en términos, si quieren así, entre comillas, regionales, dentro de un mismo distrito, con una orografía muy complicada, con muy pocas zonas planas, y donde básicamente si tomamos en cuenta los informes de los ingenieros agrarios que van a los procesos de dotación en la década más o menos de los 20, básicamente todos los terrenos son cerriles de aquellos lugares donde iban a darse dotación a los pueblos. También pueden ustedes apreciar en este recorrido una serie de zonas de poblamiento, o sea, lo que se está haciendo es como recorrer el distrito, ¿no? Está la municipalidad de Nocupétaro, la de Carácuaro. La línea roja que ustedes pueden apercibir en este recorrido son los límites de 1863 del distrito de Tacámbaro, y digamos que colinda hacia el sur con Huetamo y con básicamente la zona caliente. También conforme vaya subiendo esta imagen, ustedes podrán apreciar cómo la concentración de unidades agrarias, llámese haciendas, están concentradas básicamente de la parte media del distrito hacia el norte del mismo. Y eso también va a explicar de alguna manera la idea de por qué se concentra básicamente la información del reparto de tierras, entre comillas, comunales de Tacámbaro en el norte, al norte de la ciudad de Tacámbaro. También, digamos, con esta cuestión, ustedes podrán apreciar, digamos, cómo es una zona hidrográfica muy importante que también lleva a entender y explicar no solamente la ubicación básicamente de haciendas cañeras, ¿no?, con una alta producción de caña de azúcar, sino también, como dice Gerardo Sánchez, fue una zona productora, ¿no?, de caña de azúcar, y donde la modernización, digamos, se dio en la producción a partir del siglo XVIII y básicamente en el siglo XIX. También debo de mencionar que tuve el apoyo para estos mapas estáticos, de Carlos Alfredo Hernández, que es un chico que está trabajando conmigo en términos de seguir la misma metodología que ha estado trazando Martín Sánchez en otros temas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en términos del clima? O sea, estoy en la mesa relacionado al reparto liberal en la Tierra Caliente. Tacámbaro se ha considerado como la zona, digamos, el balcón de Tierra Caliente, y ustedes pueden ver que básicamente es un clima que va desde el templado al norte, ¿no?, semiseco, que es la parte amarilla, en la parte cálida, y el semicálido, que es la parte rosa. Este tipo de distribución del clima también va a implicar, digamos, un proceso de conocimiento sobre cómo se va a dar el repartimiento. El otro aspecto, digamos, que se da es en torno al uso del suelo. Ustedes ven básicamente la zona boscosa que está al norte, donde, insisto, desde 1836 se dan conflictos por Acuitzeo sobre los límites de los bosques,
y donde hay constantes acusaciones desde el 36, ya diré por qué, hasta 1894 de invasión de hacheros de Cupátaro y de Cuanajo, y así como de hacheros de Acuitzio. Inclusive, digamos, cuando se da otro momento del reparto, en 1869, se comenta, ¿no?, que hay casi 400 hacheros deforestando, digamos, los límites entre Acuitzio y Tacámbaro por un contrato de arrendamiento que no encontré, que se dio con Acuitzio. ¿Esto qué nos lleva? A esta zona de conflicto, la zona verde, que está mal trazada, pero bueno, del conflicto por los bosques de Acuitzio, que llevó, digamos, desde arrestos, solicitud de Fuerza Armada, conflictos entre el distrito de Morelia y Tacámbaro, etcétera, etcétera. Y que, digamos, insisto, inició en 1836 y se acentuó en 1880 por una pequeña cuestión. Otros autores han hablado que Acuitzio era una zona de influencia, de influencia forestal para surtir de madera al ferrocarril que se estaba construyendo hacia Pátzcuaro, y por lo tanto, digamos, la cantidad de madera que se comienza a extraer en ese periodo parece que es bastante impresionante, al grado que en la década de los 70 hay acusaciones en contra de las comisiones repartidoras que están vendiendo madera, ¿no?, a Cupátaro a Cuanajo y a Tupátaro. Este proceso, digamos, llevaría a considerar también una problemática en cómo se piensa en la utilización de los bosques, y que no es, digamos, exclusivo de la zona de Tacámbaro. También en un primer momento pensé que había sido una estrategia de parte de Tacámbaro solicitar el reparto justo en las zonas colindantes, como se ha dado en otras entidades federativas como en Oaxaca, en Veracruz, en San Luis Potosí, pero realmente era una lucha por ver cómo y a quién iban a arrendar esos bosques en este periodo de auge ferroviario. Entonces, lo que podemos percibir es que dos elementos centrales. En total localicé 27 haciendas, ¿sí?, en el distrito. Básicamente todas son haciendas azucareras, algunas son ganaderas. Como ejemplo, por ejemplo, la número 14, que es San Antonio de las Huertas, según los datos agrarios de 1927, tenía 57,000 hectáreas, ¿sí? La hacienda de Coalote, que está la número 12, supuestamente en 1920 tenía 12,519 hectáreas. Y también de ahí partí de una idea de supuestamente de que podría haber población, ¿no?, muchísima población en las haciendas, y por lo tanto esto implicaría otro proceso también en el reparto. Pero no es así. ¿Por qué? Porque básicamente donde está concentrada la población es en los ranchos desde el siglo XVIII. Entonces hay una alta concentración de población con base en este censo de 1869, donde se muestra cómo en los ranchos de alrededor de Tacámbaro había casi 7,000 habitantes, y, digamos, había 3,000 y cacho habitantes en el pueblo. Y así llama la atención, por ejemplo, en el caso de Carácuaro, que tenía 6 estancias ganaderas con 818 habitantes en ese término. Y aquí comienza a haber una serie de problemáticas desde mi perspectiva para poder hablar de una comunidad indígena o de población indígena para el siglo XIX. Según los datos de 1895 posterior, Tacámbaro, en general el distrito, tenía solamente 105 indígenas y tenía 71 hablantes de tarasco. Entonces, mi pregunta, si quieren, bastante simplista, era ¿cómo se definió que era una comunidad indígena? Podemos entrar en la discusión si es a partir de una identidad étnica, si era un proceso de asimilación, o si, digamos, los indígenas eran
tan importantes en Tacámbaro que pudieran encabezar, digamos, una situación de recuperación y de proceso de definición de linderos de terrenos. Sin embargo, hay todo un proceso de, digamos, de recreación, entre comillas, de identidad étnica en la segunda mitad del siglo XIX, ya que de 300 y tantos indígenas que supuestamente había en 1869, tendríamos para finales del siglo casi 900 indígenas. O sea, el proceso de definición y de autodefinición del indígena y de lo indígena me llevó a una serie de complicaciones. Primero, Tacámbaro es básicamente, y parecería, con base en la información obtenida de los censos y de las memorias, una población básicamente mestiza, donde, digamos, no hay una definición de los terrenos más que en terrenos comunales. Por eso me sorprendía ayer lo que comentaba Juan Carlos, y que básicamente lo que estábamos enfrentando a partir de 1869, que empieza el reparto más importante y más documentado para la zona de Tacámbaro, es, digamos, revisar un reparto que se había hecho en 1836. Esto me llevaba a decir, bueno, ¿qué tipo de terrenos querían repartir? Y para mi sorpresa, básicamente los terrenos que supuestamente comenzaban a definir como comunales eran los que denominaban como ranchos. Ranchos que estaban ocupados por familias o por individuos y que tenían, digamos, toda una estructura organizativa interna de producción, pero que además, no sé si en todos los ranchos que se registran para el caso de Tacámbaro y de los demás pueblos, pero había cobradores de renta en cada uno de los ranchos. Dinero que supuestamente entregaban a los apoderados, a los representantes y en algún momento a las comisiones repartidoras. Entonces, en este proceso y frente a la distribución, digamos, de las propiedades privadas, cada vez traté de ir entendiendo por qué básicamente el norte se presenta como la zona más posible del reparto de los bienes comunales que habían supuestamente sobrado a partir de un reparto de 1836. Y bueno, aquí entramos a la segunda parte, que es básicamente la relacionada a la legislación. Todos sabemos lo que implicó la ley del 25 de junio de 1856. Yo seguiré neciando un poquito, considerando que es una ley básicamente fiscal y, digamos, y surgida del Ministerio de Hacienda, además. Y luego entramos, digamos, a lo que más me llamó la atención y que afortunadamente todos han tratado, que es la legislación de Michoacán. En ese sentido, digamos, la historiografía en Michoacán ha iniciado con las legislaciones de 27 y 29. Inclusive, Juan Carlos ha insistido un poquito en contracorriente de que sí hubo afectaciones en el 27 y 29. Yo me solidarizo con esa visión. ¿Por qué? Porque sencillamente Tacámbaro parece que reparte los terrenos a partir de 1830 con base en esos dos decretos, ¿no? Insisto, y después en 69 es retomar o repartir los terrenos que faltaban en ese sentido. Y luego, digamos, vienen todas las demás leyes que se dan y también insistiría en algún momento en el comentario del miércoles o jueves en cómo la ley del 67, que esto yo lo percibí por un comentario de Martín Sánchez sobre este proceso de centralización fiscal y que llevaría a explicar por qué básicamente toda la legislación de terrenos se da, en el caso de Tacámbaro, a partir de 1869. Ustedes verán básicamente toda la importancia, o sea, en general se toma como importantes las leyes del 27 y 29 y la del 51 y después las 68 y 902. Y luego viene algo que para mí me llamó mucho la atención, que era la pregunta, ¿para qué fue necesaria la ley de 1851? Si básicamente se consideró que fue abolida con Santa Anna, el gobierno federal no la tomó en consideración en el 56, se volvió a restablecer en 55 o 57, y después toda la legislación que surgió después del 51 siempre iniciaba y que no se sujetará el gobierno estatal a las formalidades que establece la ley en la materia.
O sea, en automático desconocía la ley del 51 y proponía, digamos, que se repartiera los terrenos de la manera más pronto. En esto, digamos, creo que quizá el análisis que ayer hizo Diana Birchaga sea más adecuado en términos de lo que implican los derechos, pero sí me llamó mucho la atención desde mi perspectiva esta idea de cómo no se dan. Bueno, yo encontré 32 leyes también, 32 leyes repartidas en los periodos y, digamos, la parte central, ya de casi final, es cómo entrar, digamos, en la cuestión de cómo impacta la legislación y qué sucede en Tacámbaro, que me llevó a, no niego, a sufrir bastante en lo que podía presentar. Desafortunadamente, en los libros actuales no está el reparto entre el 28 y 30-36, pero aquí llama la atención cómo hay una memoria histórica sobre ese reparto, ¿no? O sea, no hay apoderado representante, inclusive prefecto, que se refiera a el reparto de 1836, e inclusive hay una anécdota de que el repartidor hubo un problema porque los indígenas no estuvieron satisfechos con el reparto, que tuvo que salir exiliado del pueblo, ¿no? Se crea lo de 1869-70 para revisar el reparto del 36, ¿no? Y si hacemos con la idea de que son una comunidad indígena, o sea, el reparto tardó 78 años más, básicamente, en diversas etapas, para llegar, ¿no?, hasta 1906, en que se decía que básicamente se había cumplido con el reparto en Tacámbaro y en algunos de los pueblos del distrito. Este es un ejemplo nada más de cómo manualmente se hacían algunos de los repartos. O sea, ustedes ven que las figuras eran totalmente desiguales, y aquí entraría un poco la discusión que creo que Eduardo Mijangos mencionó, y ayer Martí también un poco, se evaluaban todos los terrenos para el reparto en el caso de Tacámbaro, se calculaba el precio, ese precio se dividía entre el número de personas que eran registradas en el censo, eso daba una acción y por lo tanto cada acción tenía un valor. Ahora, no sé cómo se repartía esa acción o cuánto del terreno repartido se le daba a cada persona o a cada familia en esos términos. Es un poco lo que comentó también Matthew al final, de que dar acciones parecería más como el papel de los condoñazgos en este sentido. Como todos ustedes han comentado, las comisiones generaron problemas, fueron conflictuadas, fueron criticadas, pero a mí me han servido para dos cuestiones, no solamente para observar los conflictos que hay entre los grupos, ¿no? Dentro de lo que era, sigamos hablando, la comunidad indígena de Tacámbaro, sino, digamos, cómo se da en el reparto después del 69-71, que parece que hubo triquiñuelas por todos lados, donde básicamente la familia anintensera se apropió de casi todos los bienes, de ranchos, molinos, etcétera. Se creó una comisión informativa que iba a revisar el reparto, ¿no? Lo cual no estaba legislado. Después de esa comisión informativa se formó otra junta calificadora. Bueno, la idea es que constantemente se decía que se iban a revisar, y se recogían los terrenos que habían sido repartidos. Llamativamente, no encontré ninguna protesta de personas, sea hombres o sea mujeres, que se les había entregado entre el 69 y 70 terrenos y que después las siguientes comisiones se las quitaban, ¿no? Más adelante tengo una hipótesis de esto. Y luego por aquí, aparte de la presencia de los anintensera, tengo, por ejemplo, lo que Juan Manuel ha comentado sobre Arcadio Molina, ¿no? O sea, Arcadio Molina aparece, si es el mismo padre de El Molina que trabaja Matthew para la zona de Cuanajo y Tupataro, o sea, está presente, digamos, en la comisión calificadora, ¿no? En la comisión intermedia. La familia anintensera
tuvo acusaciones de que eran de Tzintzuntzan, pero habían obtenido tierras en el reparto del 36, ¿no? O sea, sería que el ser o no ser indígena se convirtió, digamos, en una categoría para legitimar o deslegitimar al contrario. Es otro ejemplo de cómo están los terrenos divididos a partir de lo que se hizo en el 69-70, y esto no es de Tacámbaro, sino es de Huiramangaro, es de cómo se consideraban las superficies, ¿no? Según lo que también comentaba Martín, sobre varas y el precio que se le daba a cada vara para hacer esto. Bueno, ya se acerca mi final, entonces empecé a ver si lo que estaba enfrentando en Tacámbaro a partir de todo era hablar de una comunidad indígena, o si en algún momento pensé que los indígenas eran manipulados, entre comillas, por mestizos, o se habían adscrito mestizos a ser indígenas para acceder a las tierras. El problema comenzó para mí con la idea de descendientes de las familias primitivas, que obviamente iba en contra de todo el discurso de igualdad jurídica de la legislación, ¿sí? En ese sentido, también, después, cuando inician los repartos, hay toda una serie de procesos de autoadscripción de los individuos, y por eso podemos ver la tendencia de crecimiento de los indígenas en varios sentidos. Y luego viene la parte más complicada, que es la autoadscripción calificada, en que un individuo, ¿no?, tiene que mostrar que es indígena a partir de las actas de bautizo, que casi no hay porque fue quemado varias veces el pueblo de Tacámbaro, la ciudad de Tacámbaro, o de los juramentos de los párrocos diciendo que le constaba que era indígena, o se elaboraban cuestionarios con testigos, y todos los testigos llamativamente eran mayores de 60 años. Y luego creo que lo que más que se refleja no es una identidad étnica, sino se refleja una identidad política en una comunidad híbrida, para no hablar de una comunidad mestiza. ¿Y por qué? Porque a partir también de la idea de que hay un lenguaje contencioso, yo creo que mucho reflejado por los tinterillos de los abogados, y hay una hibridez entre indígenas y no indígenas para obtener tierras, ¿no? Pero también hay una discusión de lo local, o sea, todos somos o de la comunidad, de la ex comunidad de Tacámbaro, y por lo tanto hay un reflejo y hay un discurso de, ¿cómo se llama? Hay un discurso también, a ver, voy a ver si no pongo palabras equivocadas en Eduardo, un discurso simbólico sobre lo que se quiere dar, ¿no? Yo lo utilicé más a partir de la transescritura, en el sentido de qué querían reflejar los actores sociales a través de lo que querían citar en los comunicados. Y luego viene un gran problema para alguien que ha trabajado zonas básicamente donde parece muy claro que es una comunidad indígena. Por decreto desaparecen las comunidades indígenas, ¿no? Porque básicamente se les define en términos territoriales. Y entonces también Julia expuso una cita que yo también estoy utilizando, ¿no?, de que son vecinos, ¿no?, y están sustentados en la tierra. La pregunta es para mí, si a partir de 1873, en que las comisiones comienzan a recuperar esos terrenos repartidos sin que nadie se queje, implica que el regreso de los bienes comunes a la masa común se implicaba otra vez recrear la comunidad bajo los parámetros que estaban manejando las autoridades estatales. Entonces, desde una perspectiva podrían ser dos cuestiones. Una, hay una revitalización de la idea de comunidad, y por el otro lado hay un proceso de reconformación de una nueva comunidad, pero con características híbridas, no como una comunidad en términos étnicos, donde la parte política es, digamos, lo más importante. En este sentido, también hay una serie de elementos que parecen estar presentes. Este es un ejemplo de una hijuela del 69, donde, si ven, básicamente en 69-70 al 35% de las mujeres se les da terrenos. Llamativamente todos los terrenos son de Malpaís. Y luego una de las quejas en contra de la comisión del 69 a 70 es que empezó de las afueras del pueblo hacia adentro, no empezó por el pueblo.
Y el otro elemento que marca la cotidianidad es que todos los nuevos dueños de terrenos o propietarios tenían la obligación de dar paso a sus colindantes, aun cuando marcaran con cercas o con cultivos una serie de cuestiones. Y el otro es un recibo de 1886, donde sigue presente la palabra indígena, a pesar de que como categoría social está siendo invisibilizada y está siendo reutilizada por los apoderados, por las comisiones, para obtener, digamos, las respuestas que quisieran obtener de cada uno de a quien va dirigido. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido claro. Pasamos luego a la presentación de Juan Manuel Mendoza Arroyo. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y participa como investigador en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM en Morelia. Es autor del libro Historia y Narrativa en el Ejido de San Francisco Uruapan, así como de capítulos en libros y revistas relacionados con historia agraria, tradición oral, narrativas campesinas e historia ambiental. El año pasado publicó en coautoría el libro El río Cupatizio, Sitios históricos y aprovechamiento de su caudal, siglos XIX y XX. Y en estos momentos prepara la edición del libro Cuanajo y Tupátaro, Luchas agrarias por el control del pueblo, la comunidad y el ejido 1822 a 1985. Adelante, por favor. Muchas gracias a Cecilia, a Matthew, a Brian y a Antonio por haberme invitado a este evento. Voy a compartir pantalla. A ver, permítanme. Bueno, el título del trabajo se llama Mercado de Tierras, Grupos Emergentes y Configuración de los Sistemas de Propiedad Comunal, Ejidal y Privada en el distrito de Pátzcuaro, 1868-1940. En ese trabajo abordaré cómo se fue conformando un mercado de tierras en el distrito de Pátzcuaro, producto de la fragmentación de las haciendas y el reparto de bienes comunales durante las 3 últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La redistribución de la propiedad redefinió los conflictos agrarios en donde actuaron grupos políticos emergentes cuya participación es medular para entender las posteriores políticas cardenistas en materia agraria y la forma peculiar como se configuraron las formas de propiedad y los espacios de organización comunales y ejidales. La ponencia se divide en 3 partes. En la primera señalo algunos datos sociodemográficos para repensar la participación del pequeño propietario en la formación de mercados de tierras, madera y trabajo. En la segunda parte revisaré la zona oriente del distrito, analizaré las características del reparto de bienes comunales de 2 poblados de la zona y la fragmentación de haciendas. En la tercera parte se aborda la formación de la pequeña propiedad y cómo ello redefinió el conjunto de relaciones entre los distintos grupos sociales. Así, el tema del mercado de tierras es el punto de partida para entender la formación de grupos emergentes y la reorganización de las formas de propiedad en el distrito de Pátzcuaro. En 1881, el gobernador del estado ordenó a los prefectos contar la población de Michoacán. Este censo contabilizó las ciudades y pueblos a la vez que registró la población de haciendas y ranchos. Pese a que solo quedaron registrados los ranchos que tuvieron más de 50 habitantes, estos para mi sorpresa sumaron poco más del 20% de la población total del distrito de Pátzcuaro. Si hacemos la misma comparación, pero esta vez considerando la población por cabecera municipal, veremos que en Santa Clara la población de los ranchos competía con la de los pueblos y cabecera municipal. En el caso de la municipalidad de Pátzcuaro, la concentración de poblados indígenas hace que estos destaquen. Después le sigue en importancia la ciudad cabecera y finalmente, a pesar de que los residentes en los ranchos
son relativamente menores a los de los pueblos y cabecera, el número de personas viviendo en los mismos es mayor a la registrada que en los ranchos de Santa Clara y Zacapo. La presencia de estos ranchos se puede apreciar en la siguiente gráfica, en donde observamos la alta concentración de los mismos en el municipio de Santa Clara. En el censo de 1881, la población del municipio de Pátzcuaro era de 24,890 habitantes. Si consideramos a la ciudad y pueblos, quedaría de la siguiente manera, ordenados de mayor a menor. Si nos centramos en el área rural, la población de haciendas y ranchos quedaría así. En la última gráfica se aprecia la cantidad de población residente en los ranchos en 1881, a tal grado que albergaban a más personas que las haciendas, e incluso la población de los ranchos cercanos era mayor a la de varios pueblos de la municipalidad. Véanse las columnas marcadas en amarillo, son los ranchos. Destacan dos áreas en particular. La más poblada está al oriente y corresponde a los ranchos de Guasanguio, Correo, Fontezuelas, San José, La Nopalera, Las Tablas, La Joya, La Purísima y Condémbaro, todos ubicados entre Pátzcuaro y Huiramba. La otra se encuentra al norponiente, en los ranchos de Cinciro, La Noria, Yotatiro y Cuaca, todos en las inmediaciones de Rongarícuaro. Ambas zonas concentraron un poco más de la mitad de la población rural del distrito de Pátzcuaro. Por tanto, fueron polos donde hubo un activo mercado de tierras, madera y trabajo. En esta presentación solo revisaré el primero de estos espacios. Para ello hablaré primero de la comunidad de Cuanajo y sus tierras y luego de los ranchos aledaños. En 1868, Cuanajo repartió las tierras de labor y los pastos comunales, y en 1885 los montes. El reparto tuvo características distintas. Las tierras del centro y norte, que en el mapa están en amarillo, ocupaban 2/3 partes del total de las tierras. Y si bien estas fracciones fueron vendidas, una parte de sus parcioneros se aglutinó en torno a una idea de mantenerse como comunidad. La otra parte de las tierras en color azul corresponde aproximadamente a 6,000 hectáreas, ubicadas al sur, colindantes con el camino Pátzcuaro-Ario. Estas tierras entraron de lleno al mercado entre 1890 y 1920, favoreciendo la entrada de grupos de rancheros mestizos. Casi de forma paralela a este proceso, la hacienda y los ranchos de Cuiríngaro se fraccionaron y vendieron junto con los ranchos pertenecientes a la exhacienda de Cuapa, Fontezuelas y Lagunillas. La fragmentación de propiedades, los repartos comunales, la aparición de un estrato nutrido de aparceros y arrendatarios conformaron este incipiente mercado de tierras. Los pobladores de Cuanajo habían rechazado un primer intento de reparto en 1852. La oposición todavía fue liderada por un grupo de principales del pueblo. Sin embargo, 15 años después, tomó fuerza otro grupo político liderado por Juan Crisóstomo Sinzún, quien a su vez era apoyado por el abogado pascuarense José María Páramo. Este último llegaría a ser el apoderado legal de la comunidad. A espaldas del prefecto de Pátzcuaro, Juan Crisóstomo repartió las tierras comunales, entregándolas a sus poseedores tradicionales. El pleito con el prefecto le permitió a Páramo sostener un alegato jurídico para que la comunidad no pagara contribuciones. Los territorios al sur en conflicto limítrofe con Tupátaro al principio no entraron al reparto. Sin embargo, las dirigencias de ambos poblados trataron de repartirlos a su favor. Así, tocaría al gobierno estatal decidir, mediante el reparto, el destino de ese territorio disputado desde 1663. El conflicto estaba precariamente sostenido por un acuerdo amistoso de tierras celebrado en 1791, que establecía que el territorio sur sería de uso mancomunado.
Este acuerdo fue sellado con una peregrinación religiosa en donde los de Tupátaro entregaban a Cuanajo la custodia compartida de su señor San José. El acuerdo amistoso pasó por momentos difíciles en 1834 y 1848 y finalmente se ratificó de manera que la peregrinación del señor San José se hizo tradición. En 1890, el gobierno estatal inició los trabajos de reparto en Tupátaro. Los dirigentes de Cuanajo tenían temor de que sus malas relaciones con el prefecto de Pátzcuaro perjudicaran sus intereses respecto de las tierras del sur. Así, en 1892, buscaron a Sacramento Domínguez, personaje bien posicionado en Pátzcuaro y Morelia, y le propusieron rentarle los montes del Cerro de Curameo y Zimbicho. Esta acción les permitiría retrasar el reparto en Tupátaro. Sacramento era hijo natural de José María Domínguez, el dueño de Cuirínguaro. Con la muerte de su padre, ocurrido apenas un año antes, no había recibido herencia alguna, por lo que se interesó en el negocio propuesto. Los vecinos de Tupátaro, al enterarse, se sintieron traicionados. Al amanecer del día 28 de noviembre de 1892, el prefecto de Pátzcuaro informó a Amado Espino, alcalde de la ciudad, sobre una asonada en Tupátaro, en la que se enfrentaron habitantes de ambos pueblos. Al parecer, los de Tupátaro se negaron a entregar al señor San José a los 200 peregrinos de Cuanajo que lo esperaban en la plaza del pueblo. Cuando los de Cuanajo intentaron llevarlo por la fuerza, hubo una riña colectiva que dejó a 20 heridos. Sobre este suceso en la actualidad se cuenta una leyenda que destaca la milagrosa aparición de Santo Santiago para evitar un nuevo enfrentamiento. Fue evidente que las negociaciones de la representación de Cuanajo con Domínguez deterioraron los endebles vínculos entre ambos poblados, incluyendo la celebración religiosa que recordaba el acuerdo de 1791. En 1894, Estanislao Victoria, representante de Cuanajo, arrendó por 300 pesos anuales los montes de Curameo y Zimbicho a Sacramento Domínguez. El representante de Tupátaro, Antonio Lara, inició la defensa legal. Domínguez, apoyado por sus trabajadores de Cuanajo, inició la tala forestal. La llegada del ferrocarril a Pátzcuaro en 1886 les había abierto un mercado para la venta de madera. Los habitantes de Tupátaro, conscientes de la lentitud del procedimiento legal y la rapidez con la que los montes eran talados, optaron por participar también de la tala y venta de madera, misma que en reiteradas ocasiones fue denunciada por Domínguez, en tanto que la prefectura de Pátzcuaro no se cansó de amonestarlos. En los montes de Curameo, los habitantes de ambos pueblos se enfrentaron por el recurso forestal. En muchos documentos suscritos por Estanislao Victoria aparece el nombre de un tal Arcadio Molina. Domínguez y Victoria lo usaron junto con otros subarrendatarios para evitar que los de Tupátaro tomaran las tierras en conflicto. Esos son los montes de Curameo y Zimbicho. Los montes de Curameo y una parte de Zimbicho fueron arrasados en los 9 años que duró el arrendamiento. Después, esas tierras que para entonces se hallaban repartidas ya no regresaron como bienes comunales, sino como hijuelas. Estas eran una papa caliente, pues en ellas entraban los habitantes de Tupátaro, los de Cuanajo, los Molina y otros rancheros. Estas tierras se vendieron rápidamente y fueron dando forma a los ranchos de Aguanueva, Mesa de la Víbora, Catácuaro, La Tijera, La Joya de los Monos, Las Heras, La Cofradía y Santa Juana, los que por cierto terminó acaparando Ladislao Molina, uno de los hijos de don Arcadio. Sería ingenuo suponer que los parcioneros de Cuanajo entregaron de buena manera sus propiedades a los Molina. Entre el reparto de 1868 y la entrega de hijuelas entre 1902 y 1910, fueron pocos los beneficiarios que sobrevivieron tan larga espera. De hecho, muchas hijuelas
tuvieron pleitos sucesorios entre la descendencia del titular de Hijuela. En el territorio sur, las hijuelas se subdividieron en pequeñas fracciones que se vendieron una y otra vez. El conflicto de tierras entre Cuanajo y Tupátaro es antiguo, y las autoridades de Cuanajo en distintos momentos históricos se valieron de sus arrendatarios para inclinar la balanza a su favor. En 1890, ante la amenaza de invasión de los pobladores de Tupátaro, la representación de Cuanajo, como en otras ocasiones, pidió el apoyo a sus aparceros y rancheros. El conflicto de ambos pueblos estaba polarizado y con los arrendatarios las cosas se salieron de control, pues la representación de un pueblo como una corporación administradora de bienes ya no existía. Lo que había era una representación de parcioneros con tierras propias tratando de organizarse en función de intereses comunes. En esta coyuntura, los pequeños propietarios comenzaron a despojar de sus tierras a los parcioneros. Veamos algunos casos a manera de ejemplo. 1. El arrendador se negó a entregar el predio rentado. Ese fue el caso de Antonio Vázquez, quien fue arrendatario del rancho Los Ojos de Agua. Los beneficiarios de Hijuela correspondientes a esa propiedad, ante la imposibilidad de tomar posesión, optaron por venderla a los arrendadores. 2. Cuando por conflictos entre propietarios de Hijuela ingresaba un tercero ajeno a la comunidad. Uno de los primeros pleitos de tierras entre parcioneros al sur de Cuanajo fue el de Carlos Cabrera y Felipa Onofre. Si algo tenía Arcadio Molina, fue que aprovechó esos conflictos para entrometerse y buscar que una de las partes le vendiera. 3. Luego que el arrendatario adquiría una pequeña fracción, por mínima que fuese, si tenía la fuerza suficiente podía extenderse sobre más tierras. Del conflicto de Cabrera y Onofre, Arcadio Molina compró una pequeña fracción, sin embargo se extendió por todo el predio formando uno de sus primeros ranchos, Catácuaro. Ante los reclamos de los indígenas a las autoridades de Pátzcuaro, Arcadio se justificaba diciendo que sus propiedades estaban en las demasías de Hijuela. El término lo usaban abogados, los notarios, los rancheros, incluso los propios parcioneros de Cuanajo. ¿Cuáles eran esas demasías? ¿Por qué todas las hijuelas las tenían? La circular del Diario Oficial del 9 de octubre de 1856, expedida a raíz de la ley de Lerdo de Tejada sobre labradores pobres, sostenía que las adjudicaciones por repartimiento que no excedían el valor de 200 pesos serían realizadas por los gobiernos estatales, exentándolos del pago de alcabala y los gastos de escritura. Prácticamente todos los registros comunales de Cuanajo entraron con esa disposición, de manera que si una hijuela tenía 200 hectáreas, el registro era por un valor de 200 pesos o menos. Las referidas demasías eran las tierras de ese sobrante no justificado por el valor de la hijuela. Para Andrés Molina Enríquez, la circular del 9 de octubre desligó la titulación de esas propiedades de la forma común de titulación notarial sucesiva, convirtiendo dicha circular en una nueva fuente de propiedad. Pero el problema mayor era que una vez expedido el título, el adjudicatario, si quería vender, solo transfería el título como si fuera título al portador. Si moría, sus herederos seguían poseyendo el terreno con él, formando toda una nueva propiedad comunal o propiedad común de esos herederos. En la cita de Molina Enríquez vemos los dos caminos que tomó la propiedad comunal repartida en Cuanajo. Al centro y norte, las hijuelas, al estar en predios no sujetos a litigio, tuvieron más tranquilidad para que esos terrenos quedaran salvaguardados por la descendencia, como una especie de pequeña propiedad comunal, pues sus miembros tenían una hijuela compartida y carecían de títulos individuales. Al sur, la inseguridad hizo que las hijuelas se pulverizaran, se compraran y se vendieran. Estas ventas quedaron resguardadas en los documentos del archivo público de la propiedad raíz, y si bien los notarios no podían intervenir en asuntos de compraventa de hijuelas, de facto sí la registraron. Así, cada propiedad registrada iba siendo un historial que le otorgaba cierta apariencia de legalidad en la medida en que la escritura permitía comprobar posesión y derechos de propiedad. Entre 1902 y 1923
se registraron ante notario 444 propiedades. La mayoría habían sido tierras vendidas en la franja sur de las tierras comunales de Cuanajo. En la gráfica se muestra el número de propietarios en función de la cantidad de registros de propiedad que hicieron en el periodo. Del conjunto, 26 concentraron el 46% de las transacciones de tierra, asentando entre 4 y 39 registros de propiedad por persona, en tanto que el restante 54% hizo entre 1 y 3 registros y representa 215 propietarios. La familia Molina ocupa el 14.5% de los registros. Estos corresponden a importantes concentraciones de propiedad. También es necesario mencionar a Antonio Aguirre Sinzún y otros indígenas acomodados de Cuanajo, quienes además de la hijuela que poseían, compraron a otros parcioneros de su comunidad varias fracciones de tierra. La familia de arrendatarios José Reyes y Emeterio Flores compraron buena parte del predio de Inguarán. Ambas familias se emparentaron y fundaron la ranchería de Pueblo Nuevo. En la hacienda de Cuirínguaro ocurrió algo similar. La propiedad se pulverizó y luego hubo un proceso de reconcentración en donde Esteban Reyes, José y Jesús Domínguez, José María Guízar y Zacarías Ruelas Guerrero formaron 5 ranchos. Al sur de Cuanajo, Ladislao Molina estableció otros más. Sobre este personaje y la especie de cacicazgo sostenido a partir de la formación de una defensa civil, no hablaré a detalle, pues Matthew Butler tiene un artículo publicado sobre este personaje. Lo que sí quiero resaltar es que estos pequeños propietarios tienen varias características compartidas, como el que sus tierras estuvieran poco capitalizadas y tuvieran una precaria seguridad en la posesión. Al estar sus ranchos asentados en tierras en litigio entre comunidades o en medio de herencias disputadas entre particulares. La preservación y en algunos casos la gradual concentración de la propiedad dependía que estos propietarios emergentes le facilitaran el acceso a la tierra a aquellos aparceros que se la solicitaran. Así, estos propietarios mantuvieron el control de las tierras gracias al empleo de formas de trabajo a partido, las cuales eran cruzadas por prácticas religiosas afianzadas en vínculos con sacerdotes y grupos seglares de la Iglesia Católica. Estas fortalecían las relaciones de parentesco en las familias de pequeños propietarios, incluyendo a sus aparceros. El estallido de la revolución aumentó el tránsito de los grupos armados por caminos rurales, por lo que estos grupos formaron defensas civiles. La iniciativa había sido alentada por el general Enrique Estrada, militar designado por Venustiano Carranza como jefe de operaciones militares en el estado de Michoacán en octubre de 1917. Su encomienda fue combatir las fuerzas de Inés Chávez, por lo que se dio la tarea de formar estos grupos, sobre todo en poblados cercanos a Pátzcuaro, por donde se movía con frecuencia Chávez García. Cuando Francisco J. Mújica asumió la gobernatura del estado en 1920, las defensas civiles formadas por Estrada entraron en conflicto con las que el gobernador formó para la protección de los comités agrarios. Un ejemplo fue la violencia ejercida por las defensas civiles de los propietarios cuando asesinaron a Felipe Sinzún y José Vázquez Alcalá, líderes agrarios del pueblo de Opopeo, quienes murieron a manos de la defensa encabezada por Ladislao Molina. Así, los grupos armados de pequeños propietarios se consolidaron apoyando a Obregón cuando se levantó contra Carranza. Y después protagonizaron las insurrecciones que culminaron con la salida del general Francisco J. Mújica del gobierno de Michoacán. La designación de calles en la sucesión presidencial dividió a los grupos militares, incluyendo las defensas civiles. Las de Pátzcuaro, que eran organizadas por propietarios, se mantuvieron leales al general Estrada, por lo que respaldaron la rebelión de la Huertista. Con la derrota de esa facción, algunos de estos propietarios obtuvieron la amnistía y otros se incorporaron al bando cristero. En 1928, Lázaro Cárdenas, como gobernador de Michoacán, sería el encargado de desarmar los últimos reductos de estos grupos, y cuando fue presidente, repartió sus propiedades. Si bien eran pequeños propietarios inafectables, su filiación sinarquista y el interés del presidente
por tener presencia de ejidos en una amplia cobertura territorial, los convirtió en blancos del reparto agrario. La mayoría de ejidos de la zona surgieron en estos espacios donde conflictos añejos de tierras dieron paso a la pequeña propiedad, y las características de estos propietarios dependieron del tipo de propiedades que adquirieron, lo que junto a otras circunstancias los condujo a armarse. De sus extensiones surgió una pequeña propiedad mucho más reducida y rodeada de ejidos. Los parcioneros de Cuanajo defendieron lo mejor que pudieron sus tierras al centro y norte, aunque perdieron frente a los propietarios privados el territorio sur, los predios de la Cruz de la Vitela, parte de Canacucho y todo el predio de Inguarán. Desde la gubernatura de Cárdenas se formó en 1931 el ejido de Tupátaro, recuperando para sus beneficiarios parte de las tierras que históricamente reclamaba el pueblo. Con Cárdenas como presidente, los de Cuanajo intentaron recuperar las tierras perdidas ante particulares e incluso pretendieron formar un ejido. Sin embargo, los ingenieros del gobierno cardenista siempre los etiquetaron como propietarios privados. En 1931, el ingeniero encargado del reparto analizó las propiedades de Cuanajo registradas en la oficina de rentas. Allí había 413 propietarios cuyas extensiones podían ser menores a 10 hectáreas, 185 que podían tener entre 10 y 20 hectáreas, 131 entre 20 y 30, en tanto que 77 podían tener entre 30 y 360 hectáreas. Aunque los respectivos montos, aunque los propietarios con montos superiores a 100 eran un puñado. Si bien todos los registros tenían el valor de la propiedad, solo una parte registró la superficie. Si revisamos los registros que poseen ambos datos, veremos que hay mucha disparidad, pues mientras algunas fincas valorizaron a 26 pesos la hectárea, otras lo hicieron en 303, teniendo como media 109 pesos y como moda 100. En 1936, un informe de la Comisión Repartidora señalaba que los propietarios minifundistas de Cuanajo concentraban 3,000 hectáreas y reclamaban una superficie 3 veces mayor. El 4 de febrero de 1980 se publicó una resolución presidencial sobre un procedimiento llamado reconocimiento y titulación de bienes comunales a favor de ese núcleo organizado de comuneros, la cual reconocía 9,435 hectáreas. ¿Cómo fue posible esto? Entre 1940 y 1980 hubo negociaciones y diversas presiones entre los integrantes de la comunidad y otros pequeños propietarios que tenían 57 fincas al interior de Cuanajo, a fin de que aceptaran quedar contemplados dentro del territorio que ampara la resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Fue un proceso complicado, difícil de explicar. Sin embargo, su concreción nos muestra que incluso las actuales comunidades son el resultado de negociaciones con propietarios que asumieron a la comunidad como un espacio o cuerpo de representación colectiva. Varios vecinos de Cuanajo reafirman que la comunidad la integran propietarios. A su vez, varios ejidos formados a partir de los ranchos de la ex hacienda de Cuiríngaro fueron posibles por la integración política de pequeños propietarios minifundistas y aparceros, de manera que ambos terminaron como ejidatarios. Como académicos, hemos estudiado la construcción de la ciudadanía ligada al principio de propiedad como parte de los discursos liberales decimonónicos. Pero no hemos estudiado lo suficiente cómo estos propietarios contribuyeron a la redefinición de los grupos sociopolíticos y a la creación de formas organizativas emergentes como fueron los ejidos y las comunidades indígenas que resurgieron en el siglo XX. Para concluir solamente este mapa, lo que está en negro es el territorio de la vieja comunidad. Esta parte de abajo fue el territorio sur disputado, acotado después por la presidencia de Cárdenas. Estos son los pequeños propietarios. Lo que está en amarillo son los ejidos, lo que está en gris pequeñas propiedades. Lo que está en naranja y con borde rojo es la comunidad de Cuanajo. Así más o menos es el cambio de la propiedad en esta zona. Gracias.
Lo bueno de un comentarista así es que necesita poca introducción, pero con el debido respeto voy a leer la hijuela correspondiente. Emilio Curí es director del Departamento de Historia en la Universidad de Chicago y del Centro Katz de Estudios Mexicanos de la misma universidad. Se interesa en la historia social y económica del México independiente y es autor de A Pueblo Divided, Business, Property and Community in Papantla, México. Su próximo libro será un estudio de los orígenes legales, políticos e ideológicos del ejido postrevolucionario, donde se argumentará que el ejido moderno es portador de ciertos valores idealizados y proyectados sobre las comunidades indígenas por las élites postrevolucionarias. Un libro muy anticipado, por cierto. Adelante, Emilio, muchas gracias. Sí, bueno, sí, reitero pues, las gracias. Si no escuchaste, creo que es la parte más importante. Nuestras gracias por tus palabras de cierre y sobre todo por la atención y diligencia que nos has escuchado y leído en estos 3 días, que has enriquecido mucho la conferencia con tus participaciones y es un honor para nosotros que estés aquí para dar las últimas palabras del evento, Emilio. Gracias. De hecho, las gracias se las debo yo a todos ustedes. Estaba pensando anoche que hace años que no asisto a un congreso tan rico, tan valioso como este, lo digo con toda sinceridad. He aprendido muchísimo, estoy maravillado pues por la calidad de los trabajos, por las ideas que aquí se han presentado. Entonces, a ustedes todos por compartir su trabajo conmigo y a los organizadores por haberme invitado a participar, les doy yo las gracias. En realidad, siento que el principal beneficiado, al menos así lo siento yo, ha sido yo. Voy a hacer unos comentarios muy breves. Ya sé que allá en México llegó la hora de la comida y pues esto no nos vamos a demorar. En realidad, un comentario principal y luego 3 más breves secundarios. El principal es esto, que yo siento que estamos asistiendo aquí a lo que se encamina a ser una verdadera revolución historiográfica, con un alcance muy, muy, muy importante. Aquí se está escribiendo desde Michoacán, pero también a menor escala en otros lugares, otra historia diferente, desde perspectivas mucho más enriquecedoras, mucho más compleja, y los 3 días que hemos pasado aquí son buena evidencia de eso. Hay una narrativa, digamos, ya vieja, pero todavía con cierto apego, que nos habla de una historia del siglo XIX centrada en la ley Ledo, la desamortización, sus consecuencias, y nos conecta directamente de ahí a la revolución y de la revolución a la reforma agraria. Si hemos escuchado algo el día de hoy y los últimos 2 días, es que la historia que habría que contar, que estamos contando, es mucho más compleja y en ciertos sentidos diferente, en otros no diferente, pero más compleja. Ciertamente, yo creo que queda claro en el caso de Michoacán, pero también en otros estados que yo he podido estar viendo y que otra gente ha trabajado, que históricamente se sobredimensionó enormemente la importancia causal de la ley Lerdo. No quiere decir que no haya habido ejemplos, porque los ha habido y se han documentado, de lugares y situaciones en las cuales la ley Lerdo fue la que precipitó un cambio en el régimen de propiedad comunal. Pero en realidad hemos visto aquí en Michoacán y en muchos otros estados que fueron las leyes de los estados en realidad las que llevaron a cabo este proceso. Por lo mismo, entonces, la cronología de la historia de la tenencia y de las relaciones sociales en el campo en el siglo XIX tendrá que ser ajustada. Ya no se puede hablar, y es muy interesante, ¿no? Porque, de hecho, a pesar de que en la revolución se colocó a la ley Lerdo como el gran causal negativo de todos los problemas de los pueblos, a mí siempre me llamó la atención que era muy difícil encontrar ningún pueblo en quejas o historias de su pasado que se remontara a la ley Lerdo. En el caso más famoso por su prominencia de
los pueblos de Morelos y el zapatismo, no solo no hay ninguna referencia en sus documentos a la ley Lerdo, sino al contrario, hay unas loas al inmortal Juárez y a la desamortización que llevó a cabo el gobierno liberal presidido por Juárez. Entonces, ahí desde un principio había una desconexión muy clara que aquí se empieza a ver esto claramente. No quiere decir que con eso se elimine la idea de todos los efectos nocivos que habría de tener a largo y a mediano plazo los repartos, pero ciertamente, número uno, que no se le puede atribuir a la de Lerdo. Y de ahí paso a, yo creo que es lo más importante de esta llamada revolución que digo yo, que es que estamos hablando ahora de una serie de causas y efectos que se colocan en un lugar muy diferente en nuestras explicaciones. Aquí ponemos en el centro de nuestra narrativa a las relaciones sociales, que incluyen a las relaciones de propiedad en el campo, y también las relaciones políticas entre comunidades, entre miembros de las comunidades, haciendas, ranchos, gobiernos municipales, estatales, etc. Ahí está ahí están los elementos que van a contar ya no una historia, sino muchas muy diferentes y muy complejas, sin duda, ¿no? Las causas y los efectos ya son otros. Yo diría, y aquí no espero que algunos de ustedes compartan esto conmigo, pero que lo que estamos viendo, y me parece que es muy saludable, es un relativo desplazamiento del análisis que parte de la ley para entender cómo cambió la sociedad, a uno en el cual se pone en el centro del argumento a la sociedad, a su evolución, a su economía, a sus relaciones sociales. La ley sigue siendo importante, diría yo fundamental, porque crea, como lo han mostrado ustedes vez tras vez en estos días, crea justamente los marcos dentro de los cuales se van a dar estos cambios, estos conflictos, pero como también hemos visto en las semanas, esos marcos nunca son muy claros, a veces son contradictorios y ciertamente se interpretan, se manipulan, se resisten de maneras muy diversas. Entonces, yo creo que pasar de una narrativa histórica que se funda en cronologías armadas por leyes y decretos, a una en el cual las sociedades, las relaciones sociales van al centro de la explicación, creo que es un gran paso, un paso fundamental. Como dije, las causas y los efectos de todos estos procesos son muy diversos, pero ya entonces se sitúan, yo creo que en un lugar mucho más correcto. Puede ser, y sin duda lo fue en muchos casos, incluyendo varios que ustedes han documentado en estos días, que el resultado final de estos procesos, digamos en vísperas de la revolución, haya sido en efecto el despojo. Sin duda lo fue, en muchos casos. Pero ¿cómo se llega al despojo, que luego alrededor de la revolución se constituye en una fuerza reformadora, en una inspiración de nuevas leyes y demás? Eso importa fundamentalmente. Y aquí hemos visto en 20 trabajos, más de 20 trabajos, versiones muy diferentes de cómo se da eso. Versiones en las cuales los actores responsables no son solo los agentes del Estado, sino también en muchos casos miembros de las propias comunidades en diferentes momentos y con diferentes roles. Entonces, aún si terminamos, y yo creo que la historia también ahí se complica, en el despojo, cómo se llega al despojo finalmente para un historiador es lo fundamental. Alguien dijo en algún momento, y me parece a mí que es un tema muy prometedor, que cuando se conecten estas historias con las historias postrevolucionarias sobre las peticiones de restituciones y dotaciones de ejidos, no será sorprendente en muchos casos encontrar algunas de las mismas personas. Lo que será diferente en ese caso es entonces cotejar la relación entre el papel que jugaron en un momento histórico anterior en sus pueblos y el que jugarían después en los comités particulares y las peticiones de los ejidos. En casos que yo he visto, no de Michoacán obviamente, llama la atención a veces que en algunos casos los mismos que a mi parecer fueron responsables de la concentración de las tierras en sus pueblos, luego aparecerían en 1920 y pico, 30 y pico, como los salvadores de la nueva comunidad que quieren recrear. Porque en algún momento el proceso de compra-venta de deudas, de hipotecas y demás, terminó haciendo que ellos perdieran
buena parte de las tierras que a su vez le habían quitado de una forma o de otra a los miembros de su antigua comunidad, y ahora entonces 30 o 40 años después, en algunos casos vuelven ya con un disfraz diferente a decir: nosotros siempre fuimos los abogados de la comunidad, pedimos ahora que se nos dé ejido. Ese tipo de continuidad que cruza la revolución para darnos una idea diferente de toda esa historia es una de las cosas que yo creo que son más prometedoras dentro de la perspectiva que en este Congreso se ha ejemplificado tan brillantemente. El otro comentario sobre esto tiene que ver con lo que yo creo que también queda claro a raíz de esos 3 días, y es que hablar de los pueblos así nada más no ayuda a nadie. Analíticamente es muy problemático. No quiero decir que no tenga un significado, sino que hay que precisar cuál fue. El pueblo como sujeto no nos dice lo que nos hace falta saber. Y de hecho, y el hecho de que muchos representantes quejosos lo tomen como un sujeto no lo hace tal cual, porque las divisiones de diferentes formas que se han documentado aquí en estos últimos días, pues prueban que había una lucha en realidad por definir quién era el pueblo, quién era la comunidad, quién lo representaba, quién quedaba fuera, quién quedaba adentro. Y de hecho yo creo que eso apunta hacia un problema conceptual que tenemos todos que pensar más en él y quizás superar, y es una tendencia que hemos heredado a pensar en pueblos y comunidades, o pueblos o comunidades, como unidades transhistóricas, ¿no? Como unidades con una continuidad fundamental. Ciertamente en los casos que se vieron el día de hoy de la Tierra Caliente, de áreas de migración, de colonización, es muy difícil sostener eso, ¿no? Porque de hecho, como el caso de los casos que presentó Eric, por ejemplo, hace un momento, pues en realidad hay quiebres importantes. Entonces la continuidad histórica, demográfica, política, identitaria en cuanto a lo indígena, en algunos lugares yo creo que no es problemática, en otros lugares es muy problemática. Entonces no asumir que cuando uno habla del pueblo puede decir es que ellos en el siglo XVI hicieron esto y ahora 300 años después, bueno, ¿quiénes son ellos? Entonces, como discurso político siempre ha sido y sigue siendo un discurso muy importante y muy efectivo, pero como historiadores nuestro trabajo no es simplemente refrendar el discurso político de los actores, sino analizarlo. Entonces yo creo que yo estoy súper entusiasmado, es lo que quiero comunicar, porque yo creo que lo que ustedes están haciendo para mí abre toda una serie de puertas hacia interpretaciones muy ricas, mucho más fidedignas me parecen a mí, y que nos permitirán, además pienso yo, conectar mucha de esta historia del siglo XIX con la historia agraria de México en la Revolución y después de la Revolución. Ese es mi comentario principal, que es uno de agradecimiento, de admiración y simplemente de dimensionar lo que yo creo que son las implicaciones más amplias de lo que aquí se está discutiendo. Termino con 3 puntos más pequeños que no los voy a elaborar mucho, en parte porque esto ya los he mencionado y los han mencionado ustedes a lo largo de este congreso. El primero, yo creo que es obvio, y es que para estudiar estos fenómenos hace falta un análisis integral, no solo integral con respecto a fuentes, porque los libros y Hijuelas nos dan una perspectiva, pero faltan otras, y muchos de los trabajos que aquí se presentaron ya activamente incorporan el análisis de otras fuentes, y porque, como dije, esas fuentes también son fuentes de falsedades, los silencios de las fuentes a veces hay que rellenarlos de otra manera. La tecnología nos está permitiendo acceso a otras perspectivas. Yo creo que el tema que ha puesto sobre la mesa aquí Martín Sánchez sobre todo es fundamental. La cuestión de saber incorporar la tecnología para utilizar mapas nos abre perspectivas que no estaban disponibles hasta hace relativamente poco. Entonces, el análisis integral es fundamental en este sentido, y las hijuelas son solo una pequeña parte, una ventana, como dijo alguien en algún momento, pero no nos podemos quedar solo con esa ventana. Tercer punto, yo los exhortaría, cuando lleven esto más allá, a pensar más activamente en comparaciones regionales dentro del propio Michoacán. O sea, la división en 3 áreas, yo creo que ya, aunque no se discutió mucho, nos habla de situaciones bastante diferentes, sobre todo entre Tierra Caliente y las otras 2. Y aquí yo enfatizaría, ya lo he dicho, sobre todo la geografía económica como elemento histórico,
la geografía humana, que es la demografía, que en ciertos trabajos se ha visto que es fundamental, quiénes son la gente, cuántos hay, de dónde vienen, cuánto tiempo llevan ahí, por qué fueron ahí, etcétera. Y el aspecto ecológico, que creo que muchos de los trabajos ya lo han dimensionado muy bien. O sea, es una obviedad decirlo, pero la tierra nunca es tierra nada más. La tierra es diferente, su uso, su significado cultural, pero también económico y político cambia con el tiempo y hay que saber rastrear estos cambios. Lo que era un cerro o unas montañas en 1800 es muy diferente de lo que representaba económica y social y políticamente quizás en 1900. Entonces, dimensionar eso históricamente yo creo que es fundamental y porque tantos lo mencionaban, yo creo que hay que darle un papel protagónico, prestarle atención sobre todo al ferrocarril. No solo el ferrocarril como, y aquí desde Coatsworth queda eso muy claro, que es un tema de articulación histórica fundamental, no solo el ferrocarril en cuanto al impacto que tendría en la industria maderera y en los desmontes y la valorización de los bosques de una manera históricamente muy diferente a las anteriores, sino el ferrocarril como conector y como fuerza que abre nuevos mercados. Que permite conectar, revalorar tierras, revalorar economías de una manera muy diferente. Entonces, seguirle la pista al ferrocarril también es una manera de empezar a entender cómo y cuándo, sobre todo la temporalidad, la cronología, cuándo se dan estos cambios, por qué se dan cuando se dan y no se dan antes, por qué no se dieron en el siglo XVIII, pero se dan en el siglo XIX. Obviamente la legislación es un aspecto fundamental, pero yo creo que hay elementos materiales que también son tan importantes, o yo diría en algunos casos hasta más importantes. Y finalmente, porque obviamente como ustedes lo saben y se habrán dado cuenta, yo no soy para nada experto en Michoacán, es decir que al mismo tiempo que profundizan, como lo están haciendo ahora en la historia de Michoacán, sería importante no perder de vista el panorama nacional. El elemento comparativo, estos son fenómenos que se dan de una forma u de otra prácticamente en todo México, en diferentes momentos, en unos más, en otros menos, y en algunos momentos vamos a tener que empezar a hacer ese tipo de comparación. Entonces, la tendencia que todos tenemos, yo soy igualmente culpable en eso, de querer afilar todos los detalles de nuestro caso, que eso no nos impida al mismo tiempo obligarnos a un proceso de generalización analítica que permita construir eventualmente una narrativa más amplia nacional, simplificada evidentemente, pero nos hace falta una porque a defecto terminamos entonces replicando la que ya sabemos, la que pone a Lerdo en el medio y el despojo de alguna manera automático después, que además es bipolar, es haciendas y campesinos desposeídos, cuando en realidad hay todos esos grupos medios que tienen destinos muy diferentes. Y la única manera, y con eso termino, de reemplazar esa narrativa es de construir una diferente que esté basada en estos tipos de estudios tan puntuales y tan sugerentes como han hecho ustedes. Entonces, gracias. Y lo debí haber dicho al principio, pero esta labor primero de rescate de los libros de hijuelas, con el apoyo de la Biblioteca Británica, con el trabajo de digitalización que se ha hecho, para mí tiene una importancia fundamental para la revitalización de la historiografía, primero de Michoacán, pero a través de Michoacán, de todo México. Y yo creo que gracias a este proyecto que ustedes han impulsado, siento yo, habiendo escuchado estos trabajos, que Michoacán está en la avanzada, digamos, gracias a este proyecto y al trabajo que han hecho ustedes en esta reconsideración que siento yo que va a tener consecuencias muy amplias. Entonces, gracias y verdaderamente felicidades porque congresos tan enriquecedores como este son pocos y tan significativos son menos todavía. Muchas gracias.